De acuerdo. Felipe Fierro, y luego le damos la palabra a Ricardo. Sí, buenos días, señor presidente. Felipe Fierro, de tiempo.com.mx y Puente Libre MX. En México, el problema central de la inseguridad y sus decenas de miles de muertos en los últimos años no está solo en el combate del Estado contra una banda o del Estado contra varios grupos delictivos. Tampoco el enfrentamiento entre cárteles por la plaza o el mercado. La cuestión de fondo consiste en que los grupos delincuenciales utilizan las fuerzas del gobierno en los diversos niveles para operar. El crimen en algunas partes del país llega al grado de controlar totalmente corporaciones policíacas, municipios, para repartir droga, obtener protección a sus actividades ilícitas y hasta ejecutar a los contrarios. Se dan el lujo, inclusive, de rotular autos con las iniciales de sus cárteles. Es común en las ciudades, por ejemplo, también, que en los barrios la gente conozca quién vende droga, dónde, quiénes son los malandrines y también la evidente protección policíaca o militar. En síntesis, el problema básico de la inseguridad es la asociación de las corporaciones policíacas con los delincuentes. Usted ha desechado el uso preponderante de la fuerza para combatir la inseguridad y va por una solución moral de fondo. La pregunta es, ¿cuáles son los puntos básicos de su estrategia moral contra la corrupción o el huachicoleo policíaco y qué garantiza que usando los mismos elementos policíacos que antes permitieron la inseguridad por la corrupción, ahora la combatan? ¿Cómo acabar con los policías corruptos? Bueno, mire, para empezar es muy bueno tu planteamiento acerca de la corrupción o la complicidad que existía y sigue existiendo. Digo existía porque creo que ya no está permitido arriba. Digo sigue existiendo porque abajo todavía se presenta esta situación. Esta complicidad entre autoridades y delincuencia, este contubernio, ¿sí? Que, como tú lo planteas, es de lo peor, porque cuando ya no hay una frontera entre autoridades y delincuencia, ya no puede haber garantías de seguridad. Eso sucedía. Yo tengo, por eso, confianza de que vamos a poder enfrentar el grave problema de la inseguridad, porque, entre otras cosas, estamos pintando muy claramente la raya entre autoridad y delincuencia, separando. El que no haya asociación delictuosa, eso es un punto a favor que tenemos, y por eso considero que con esa actitud, con ese proceder y con otras acciones vamos a poder garantizar la seguridad pública. Es importante tu pregunta también para informar sobre cómo estaba el manejo de policías, de soldados, de marinos en los gobiernos anteriores. Primero, el presidente, de acuerdo a la Constitución, solo
podía disponer de la Policía Federal, que era una organización, una corporación muy menguada, con 10,000 efectivos para atender toda la demanda de seguridad del país. En sentido estricto, no había protección para los ciudadanos del gobierno federal. Así, se usaba el ejército y se usaba la marina para operativos especiales, solo para el combate al narcotráfico, no para la seguridad pública, para garantizar la seguridad de los ciudadanos, porque estaba prohibido, no se permitía. Por eso fue muy importante la reforma constitucional para permitir que soldados marinos puedan ayudar en las labores de seguridad pública, la creación de la Guardia Nacional. Ahora sí, el presidente va a disponer de muchos más elementos para garantizar la seguridad pública. Eso es importante que se sepa. Idealmente, ¿sí? Nada más que una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible, pero idealmente, ahora los 220,000 elementos de la Secretaría de la Defensa podrían dedicarse a la seguridad pública, de acuerdo a la reforma constitucional. No es posible hacer esto porque hay otras funciones y es un proceso de preparación. Es el pasar de la seguridad nacional, de la seguridad interior, a la seguridad pública, que requiere un proceso de formación, de capacitación para el uso de la fuerza, para la defensa y la protección de los derechos humanos. En eso estamos. Además, no se puede desmantelar el ejército y que deje su función de defensa del territorio, de las instituciones estratégicas, la defensa nacional. Pero ya tenemos elementos. Entonces, ¿dónde se daba más contubernio? En las policías estatales, municipales, y ya también ahí hay una actitud distinta. Los gobernadores están ayudando mucho para limpiar las corporaciones policíacas, porque se los están demandando los ciudadanos y además es impostergable garantizar la paz y la tranquilidad. Entonces, es un proceso. Entonces, a tu pregunta, ¿cómo le vamos a hacer? Pintando la raya, evitando que se asocien autoridades con delincuencia. Nada de venta de plazas, nada de arreglos. Se había llegado a que en campañas financiaban a candidatos para que cuando el candidato ganara, primero le pedían las direcciones de obras públicas
Y ya después las secretarías de seguridad. Y ya después hasta el presidente municipal. Lo ponían ellos. Todo esto tiene que ir cambiando. Va a cambiar. Porque no va a haber tolerancia a la impunidad. Entonces, son de las cosas que me mantienen pues optimista, de que sé que vamos a poder garantizar la paz y la tranquilidad en el país.